Yo de los periodistas aprendí hace muchos años que la clave de la comunicación es la renuncia. O sea que yo debería renunciar a contar la mitad o casi todo para poder comunicar mejor, pero no sé si seré capaz. Vamos a ver. No quería hablar solo de COVID-19, quería hablaros fundamentalmente de cómo la salud pública y la neumología pueden interactuar para potenciarse mutuamente y para mejorar la salud de las personas, que en el fondo es de lo que se trata nuestro negociado, ¿no? De mejorarle la salud y la vida a la gente. Entiendo que estas. Entonces, hay ejemplos históricos muy interesantes. A mí me gustan mucho estos dos, particularmente, porque, bueno, uno de ellos es el fundacional, quizá, y que me perdonen los neumólogos, porque, claro, yo no soy neumólogo y a lo mejor me meto en muchos charcos hoy, pero el de la derecha, que creo que en las pantallas de los ordenadores de casa se verá muy bien, eso me han prometido, está pues, un decreto muy antiguo, de 1956, si no me equivoco, porque no lo leo desde aquí, que es el que desarrolla la Ley de Bases de Sanidad Nacional y crea nada menos que el Patronato Nacional Antituberculoso. Y es, por tanto, en cierto sentido, el origen de la especialidad de neumología, según tengo yo entendido, y ya me corregiréis en el debate. Porque, claro, la erradicación de la tuberculosis en España, o casi erradicación, como es la situación en la que estamos ahora, de tasas de incidencia muy bajas, obedece al trabajo de los neumólogos, de los tisiólogos, que se llamaban entonces, en los centros hospitales del tórax, que se crearon a partir de estos años 50. Por ejemplo, en la Sierra de Madrid había más de 30, como esos que hay ahí, ¿no? Guadarrama, etcétera, Navacerrada. Y, por supuesto, era una iniciativa que partía de la Organización de Salud Pública de entonces, se llamara como se llamara, se llamaba Dirección General, no había ministerio. Pero, en definitiva, Salud Pública y Neumología hicieron posible el milagro de reducir la incidencia desorbitada de tuberculosis en los años 40 y 50 en España hasta el estado moderno en el que vivimos, en el que bueno, pues tenemos cifras de incidencia homologables al resto de países europeos. La imagen izquierda pues es recordatoria de aquello que, bueno, yo era un niño, todavía no era ni estudiante de medicina, cuando por la mañana en todas las emisoras de radio se indicaba que de nuevo en Barcelona ha habido un episodio epidémico de asma. Hubo casi 300, del orden de 300 episodios de asma epidémica en Barcelona, que casi nadie recordará, los que sean, desde luego, menores de 50 años no lo recuerdan en absoluto porque no lo vivieron. Asma epidémica que se debía a las descargas de soja que se hacían en el puerto de Barcelona, en los puertos de la provincia de Barcelona. Y bueno, la realidad es que José María Antó, que es un neumólogo muy conocido, ya jubilado, que ejerció muchos años como director del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas de Barcelona, es decir, se pasó al lado oscuro, a la salud pública, nos dijo en cierta ocasión que si ellos hubieran hecho más epidemiología de suela y zapato, es decir, si se hubieran paseado por Barcelona, habrían visto la nube de soja que se liberaba en el puerto de Barcelona cada vez que había descargas, coincidiendo con la llegada de 30, de 50, de 100 niños asmáticos a las urgencias de Valdebrón. O sea que la salud pública y la neumología históricamente han hecho mucho juntas como especialidades y como profesionales. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en relación a la COVID que ha podido mejorar o favorecer de alguna manera el comportamiento del hospital en su conjunto respecto de la pandemia? Pues eso es lo que voy a contar muy rápidamente. Permitidme esta primera diapositiva, que la he mostrado muchas veces, que, bueno, pues como sabéis es la del inicio de la pandemia, ¿no? En la ciudad centroasiática, centrochina de Wuhan, o Wuhan, en donde en el mercado de mariscos de la localidad se empiezan alrededor del mercado y relacionados aparentemente con el mercado, se producen los primeros casos de neumonía bilateral, de neumonitis bilateral, perdonadme quizá porque tampoco es la terminología más, pero creo que sí, en este caso, ¿no? Neumonitis porque es viral y porque era bilateral y porque provocaba imágenes características que todos conocéis y luego repasaremos. Y bueno, pues se acercaba el Año Nuevo chino y entonces en China se deciden cosas muy rápidamente que sorprendieron al mundo y que nosotros tomamos, por decirlo de algún modo, con displicencia, ¿no? O sea, como con desprecio, ¿no? Con sensación de superioridad. Nosotros mirábamos la televisión y ellos hacían cosas raras, ¿no? Como construir un hospital de campaña con contenedores a gran velocidad.
Pero lo cierto es que en el 25 de enero, o sea, a mediados de enero o finales de enero, ya había casos confirmados en la mayor parte de los países que circundaban China. Entonces, de alguna manera, yo voy a jugar a la ucronía durante la presentación. La ucronía es pues, como la reconstrucción histórica de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Vamos a ver qué podría haber sido en España y no ha sido, porque quizá no hicimos lo que hicieron otros, ¿vale? Y cuando digo España, digo también el resto de Europa, porque en cierto sentido la política española es continuidad muy parecida a la de otros países europeos, con sus salvedades. Para los que en 2003 estábamos en activo y en un lugar como en mi caso, que en el Hospital Carlos III, que era centro de entonces de referencia de enfermedad importada y emergente de la Comunidad de Madrid y en 2003 todavía a nivel nacional en cierto sentido, pues el SARS era exactamente igual. O sea, cuando se presentan los primeros casos de COVID, pues inmediatamente la reminiscencia es obvia, porque también en aquella ocasión por microscopía electrónica se vio enseguida que era un coronavirus. Y solamente las medidas de contención basadas en el aislamiento y la cuarentena pudieron acabar con la amenaza de la pandemia, porque el SARS de 2003 pudo haber sido una pandemia igual que esta. Lo que pasa es que se actuó de manera muy precoz y además el primer SARS, tenía una peculiaridad, como sabéis, es que no había en apariencia, o que sepamos, muchos casos leves. La mayor parte de los casos tenían sintomatología florida, en particular tenían fiebre y eran fáciles de detectar, a diferencia de la COVID, que como sabéis pues tiene muchos casos asintomáticos o leves que pasan inadvertidos y han hecho que se propague con mucha más facilidad, ¿no? También hubo un reservorio animal conocido, que era la civeta, que a su vez probablemente adquirió el coronavirus de los murciélagos, como suele ser la principal fuente zoonótica de este tipo de enfermedades transmisibles. El recordar el SARS en aquellos meses de enero y febrero habría sido esencial. Se habló muy poco de ello en su momento, cada uno hizo lo que pudo donde estuvo, yo me desgañité lo que pude, porque evidentemente la amenaza del segundo SARS era enorme, como así se ha demostrado. Probablemente si hay que ponerle un menoscabo o un pero a la OMS, y hay que ponerle varios en la conducta, en la gestión de la pandemia o en la coordinación mundial, es el propio nombre de COVID, que es un nombre que no dice mucho, porque es difícil de interpretar, pero si lo hubieran llamado SARS-2, como yo llevo reiterando de hace 2 años, pues se habría entendido rápidamente que la amenaza era semejante al SARS-1 o primer SARS. El día 24 de enero se publica en Lancet, y hemos hablado aquí de un poco de biblioteca y de textos, y yo creo que efectivamente si se hubiera leído a tiempo y reflexionado a tiempo sobre determinados artículos de revistas fundamentales, no de revistas menores o en preprint, sino de revistas esenciales como Lancet, pues este artículo, el día 24 de enero, bien entendido, habría hecho cambiar la perspectiva de la epidemia a todos nosotros, porque aquí se publica la primera familia que visita Wuhan, pero no entra en contacto con el mercado. Prácticamente todos se enferman de COVID, menos uno, que enferma posteriormente por estar en contacto con el resto de familiares. Es decir, que se confirma que, primero, que la tasa de ataque primaria es alta, o sea, que se contagia muy fácilmente entre contactos familiares. Segundo, que no todos ya son del mercado, luego son secundarios y terciarios, ¿de acuerdo? Y que muchos de ellos son graves y fallecen. Por lo tanto, teníamos servidos los elementos para una amenaza pandémica, que de hecho la OMS tardó 1 o 2 semanas más de la cuenta en reconocer que se trataba de una emergencia sanitaria de interés de salud pública, y que esa es otra mácula a la gestión de la pandemia, ¿no? El retrasarlo 1 semana. Pero siempre estamos hablando del mes de enero, mes de enero en el cual aquí nadie hablaba todavía del riesgo pandémico, cuando era bastante más que evidente al leer simplemente Lancet, ¿no? Si faltaba poco con el anterior artículo, este está publicado el día 31 de diciembre, cuando Fernando Simón decía que llegarían 1 o 2 casos, ¿verdad?, a nuestro país. Pues este artículo de Lancet del 31 habla sobre, de Joseph Gu, habla sobre el pronóstico de difusión o de dispersación internacional de la COVID. Bueno, pues simplemente leyendo el Astra nos damos cuenta de que es pavoroso el riesgo que está sufriendo la humanidad, en el cual se lee perfectamente que se van a producir
brotes independientes y autosostenidos en la mayor parte de las ciudades del mundo. Así de simple. Salvo que se hagan grandes medidas de contención de salud pública e individual. O sea, que nos cuidemos nosotros como podamos y además que haya grandes decisiones de las autoridades sanitarias, como luego se tuvieron que tomar, pero ya en España el 14 de marzo, como nos han mostrado, es decir, con un enorme retraso desde la publicación en una revista fundamental, no un preprint, una revista fundamental. Bueno, en realidad estaba todo escrito ya, solo había que leerlo, conocerlo y aplicarlo. El Manual de Bioseguridad de la OMS, la tercera edición, que además estaba en castellano, o sea que podemos también nosotros mismos haberlo discutido sin mayor ayuda, clasifica a los agentes infecciosos en 4 grupos. El grupo 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 pues, sería las levaduras del yogur, que son las que nos comemos, por lo tanto no tienen riesgo, se pueden manejar en una escuela por niños. Esos son los agentes del grupo 1. Los agentes del grupo 2 son los que provocan patología común, pero que tienen buen tratamiento y buenas vacunas, o una o la otra. Podría ser Escherichia coli, una bacteria que produce la infección urinaria, patógeno del grupo 2, se maneja en laboratorio de contención estándar de hospital. El patógeno del grupo 3 es más conocido, sería Mycobacterium tuberculosis. Requiere de medidas de contención y de EPIs porque, a pesar de que haya buen tratamiento, no tiene buena vacuna y se puede propagar. Por lo tanto, y además la enfermedad es grave y potencialmente mortal. Así que requiere medidas de aislamiento específico. Los pacientes con tuberculosis se aíslan en habitaciones de presión negativa y se manejan pues, con EPI, ¿no? Con equipo de protección individual. Finalmente están los agentes del grupo 4, que son para los que no hay ni vacuna ni tratamiento y que además tienen gran riesgo vital, o sea, puede provocar muertes y epidemias. Si a un niño de 6 años le pongo esta clasificación y le pregunto por el SARS-CoV-2, me va a decir que el SARS-CoV-2, sin lugar a dudas, es un agente del grupo 4. No va a tener ninguna duda, ¿eh? Cualquier niño que lea esto. Quizá es que no habíamos, o quizá es que no habían leído esto los responsables de la pandemia en los primeros meses, ni siquiera estoy hablando a nivel español, a nivel europeo. En 2020, sin ninguna duda, el SARS-CoV-2 era un agente del grupo 4. Sucede que la Comisión Europea, después de Semana Santa hacia mayo, lo clasifica como grupo 3, con una revuelta en el propio Parlamento, en el Europarlamento. Se produce una gran discusión, porque ¿cómo podíamos cometer el error de, en el año 2020, que no había ni vacuna ni tratamiento, clasificar al agente infeccioso como grupo 3? Bien, ¿por qué hace esto la Comisión Europea? ¿Tan tontos son? No, simplemente es que ya entonces no se podía clasificar como grupo 4 porque significaría que no habría laboratorios en el mundo para manejar las muestras, ni equipos de protección, como así fue, para proteger a los trabajadores. Entonces, para evitar la oleada de pleitos de los trabajadores, es decir, de los sanitarios afectados por COVID, insuficientemente protegidos, pues se decide de una manera salomónica dejarlo y además de manera vergonzosa, dejarlo en grupo 3. ¿No? Ya era demasiado tarde para clasificarlo correctamente. Ya en 2021, en el momento en que aparece la vacuna, podemos decir con toda franqueza que el agente infeccioso empieza a comportarse como un grupo 3. ¿Qué es lo que están diciendo nuestros compañeros de otras sociedades científicas, que no voy a mencionar, pero todos conocéis, que hablan de gripalización de la COVID? Pues es considerarlo de grupo 2. O sea, considerarlo como la gripe. Todavía no está maduro el tema. Es un agente infeccioso que todavía ha provocado 10.000 muertes entre diciembre, enero y febrero de estos últimos 3 meses, me refiero, ¿no? Por lo tanto, no es tiempo aún de clasificarlo como un agente del grupo 2. Los agentes del grupo 4, evidentemente, requieren todos los equipos de protección que no tuvimos durante el primer año. ¿De acuerdo? Y ¿por qué es un agente del grupo 3? ¿Porque lo dice el doctor Martínez, preventivista de Móstoles? No, porque lo dice la orden ministerial que regula los riesgos biológicos, que además no la emite Sanidad, sino el Ministerio de Trabajo. Y que quizá por eso es tan desconocida, porque nosotros, los sanitarios, pues nos movemos en el ámbito sanitario. Muchas veces ignoramos todo lo que está a nuestro alrededor. El Ministerio de Trabajo es competente para establecer los riesgos biológicos. Y la orden TES el 4 de diciembre clasifica al SARS-CoV-2 como grupo 3. Por lo tanto, quiere decirse que hay que manejarlo en cabina de bioseguridad, siempre que se haga, y desde luego si se hace cultivo, tiene que manejarse en laboratorio de biocontención del que no tenemos en los hospitales, ¿vale? Del tipo 3, preferentemente.
El agente tipo 3 característico es Mycobacterium tuberculosis, que no vamos a repasar, pero sí que nos sirve de analogía para ver cómo debemos manejar a los pacientes, porque no, es que ahora el COVID es más leve. Bueno, el COVID es más leve, yo no lo veo más leve, luego reflexionaremos sobre ello. Puede serlo en un sentido, pero no en el que nos importa, que es en el que provoque muertes en los pacientes más severamente inmunocomprometidos o mayores, y por lo tanto hay que manejarlo como se maneja una tuberculosis, con habitaciones de aislamiento, con EPIs y con supervisión, estudio de contactos, etc. Bueno, hablando de publicaciones, me lo publicó Lancet, exactamente esto que estoy diciendo, porque creo que es la clave del error a nivel mundial del hemisferio occidental en el manejo de la COVID. Porque evidentemente hay una gran diferencia entre cómo manejó la COVID el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Cuando hablo del hemisferio oriental no hablo solo de China, estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de Singapur, estoy hablando de Nueva Zelanda, de Australia, de Vietnam y de muchos otros países. Esta, en mi opinión, y lo reconoció Lancet al publicarlo en cierto sentido, es la clave del mal manejo en el hemisferio occidental. Es la mala clasificación del agente infeccioso. Si se hubiera definido como un agente en máximo riesgo en enero de 2020, nos hubiéramos protegido al máximo nivel. No hubiéramos permitido, por ejemplo, se ha mencionado aquí, ¿no? Se ha hablado del 8 de marzo. El 8 de marzo, por ejemplo, hubo un mitin de un partido político en Vista Alegre, hubo manifestaciones, hubo partidos de fútbol, hubo muchas cosas, ¿no? De lo que es la vida normal, ¿no? Se reían del consejero delegado del Mobile en Barcelona porque decidió suspender el Mobile del año 20 y hubo un clamor. Incluso profesionales sanitarios se atrevieron a decir que no había ningún motivo para anular el Mobile. Tenía mucha más razón él que aquellos que le censuraban, claro. Y además, con carácter más divulgativo, aunque es un ensayo, no es divulgación pura, está publicado en este libro mío referido a 2020. Aquí está el primer año de la pandemia, con más de 300 citas bibliográficas y de medios de comunicación, el primer año de la pandemia con el compendio de errores y de disparates que se cometieron y que permitieron la mayor catástrofe sanitaria del siglo que vivimos. Como se han visto aquí ya varias veces, está la imagen de las olas pandémicas de los años 20 y 21. Lo llamativo, desde luego, es que durante la plena vacunación seguimos teniendo sobremortalidades, es decir, que algo debemos seguir haciendo mal, porque ya no estamos hablando del año 20 con todos sus dramas y dilemas, sino del año 21, que conocíamos ya muy bien cómo se transmitía y todo lo demás, y a pesar de la vacuna hemos seguido teniendo sobremortalidades y, como digo, se calculan en torno a 10.000 muertos en estos últimos 3 meses. Es que hemos hecho cosas bastante bien también en nuestro país. Por ejemplo, la encuesta nacional de seroprevalencia a final de diciembre del año 20 dice con claridad que solo el 10% de los españoles están protegidos frente a la COVID. Por lo tanto, cuando María Neira, por ejemplo, que es un icono de la salud pública, decía a final del verano que ya no pensaba, al principio del verano, perdón, que ya no pensaba que iba a haber segunda oleada, pues evidentemente es porque tampoco conocía nuestra encuesta de seroprevalencia, porque si hubiera visto que no llegábamos ni al 10% en la oleada de diciembre, pues jamás se hubiera atrevido a decir que no iba a haber siguientes oleadas. ¿Cómo vas a frenar un virus si no hay protección natural por el contagio ni por vacuna? No se puede frenar. Es ciencia ficción pensar que va a desaparecer por sí solo, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, ¿de qué manera hemos contribuido desde salud pública? Esto está yendo muy rápido, vamos a ver si puedo volver. Intentaré volver. Esto es. Disculpad. ¿De qué manera hemos influido entonces desde Medicina Preventiva y Salud Pública en que la COVID haya podido ser relativamente mejor controlada en nuestro centro que a lo mejor en otros? No lo sé si en otros porque no me quiero comparar con nadie, pero ¿qué hemos podido hacer nosotros? Bueno, pues hemos primero ver lo que se estaba haciendo por ahí, y lo que se estaba haciendo por ahí en los países de éxito, no en los países que lo estaban haciendo como nosotros o incluso muchísimo peor, como México, ¿no? que es algo incomparable. Lo de México es inenarrable, ¿no? Lo de Brasil. Bien, pues Nueva Zelanda era el modelo. Nueva Zelanda lo que hacía era cuarentenas de 14 días con 3 PCRs. Entonces nosotros pues, lo copiamos y así hicimos.
Y en nuestro protocolo, que aunque se escribe y se firma el 11 de enero, se estuvo aplicando durante toda la segunda mitad del año 20, es decir, desde el verano del 20, nosotros, además de nuestras definiciones pioneras, nosotros, por ejemplo, definimos de manera pionera casi que había una enfermedad que llamamos COVID y una infección por SARS-CoV-2 y que, aunque son la misma cosa, no lo son. Es decir, que la infección por SARS-CoV-2 sin síntomas no deberíamos llamarla COVID-19 porque no es coronavirus disease, pero claro, tampoco podemos minusvalorarla porque ahí está la madre del cordero, ahí está el origen de la transmisión acelerada de la pandemia, en los que no tienen síntomas, porque los que tienen síntomas se aíslan, ¿no? Entonces nosotros instituimos, como todos los hospitales más o menos, pero de una manera muy precoz, nuestra cuarentena de 14 días con un indicativo en la aplicación electrónica, claro, una C gigante, que indica que el paciente está en cuarentena y se le sometía a nueva PCR el 5º y el 12º día del periodo de cuarentena. Por lo tanto, consumíamos recursos asistenciales para pacientes que probablemente no iban a tener nada, pero era una manera de garantizarnos que no hubiera transmisión secundaria, casos secundarios en el hospital. Esos pacientes eran atendidos en las habitaciones de manera aislada, ¿no? Al mismo tiempo definíamos, y esto nos costó mucho de hacer entender, aunque es algún término clásico en medicina, definimos lo que era una convalecencia. Y la convalecencia era y es el periodo que, una vez superado el COVID, el paciente requiere cuidados, se mantiene en el hospital y expresa de manera intermitente PCRs positivas. Desde muy pronto se empezó a especular sobre la importancia o la transmisión a partir de estos casos, porque se pensaba y se piensa que la mayoría de ellos no son infecciosos, la mayoría de ellos no tienen ningún riesgo de transmisión, y así es. Pero nosotros no nos podemos mover en el ámbito de la probabilidad en un problema como la transmisión nosocomial de una enfermedad mortal. Nos teníamos que mover en el ámbito de la certeza. Entonces, hace mucho más de un año, incluso se publicó reiteradamente la importancia de los ciclos, de los CTs en las PCRs. Y bien, nosotros dijimos que había incertidumbre, y lo dijimos en pleno consenso con el Servicio de Microbiología. Había incertidumbre, porque había pacientes que expresaban más ciclos o menos dependiendo de cómo se hiciera la determinación, la toma. Que había máquinas, termocicladores, que daban más o menos ciclos dependiendo de su sistema de procesamiento. Y que además, como se miden varios genes, pues resulta que un gen puede darte más ciclos que otro y te genera una incertidumbre. Muchos hospitales no tuvieron en cuenta esto. Nosotros siempre lo hemos tenido en cuenta y, por lo tanto, no hemos hecho caso en general de los CTs. Bueno, parecíamos los únicos, pero resulta que la SEIM hace unas semanas ha publicado esto, que nos da plenamente la razón, nos apoya plenamente en este argumento que nos ha permitido, esencialmente nos ha permitido no tener casos secundarios en el hospital, que eso es de lo que quiero remarcar. Creo que es lo esencial, que hemos tenido muy poca transmisión nosocomial y ha sido gracias a estas medidas de cuarentena, de los contactos y de convalecencia de los pacientes post-COVID. Existe variabilidad interlaboratorio, no es un procedimiento que esté estandarizado ni normalizado. Existen muestras de baja calidad con poca celularidad que pueden dar malos ciclos y, sin embargo, ser pacientes todavía con... Y además, cuando cultiva, resulta que un 13% de los ciclos bajos pues tienen actividad citotóxica, o sea, crecen en cultivo celular. Así que no hemos tenido brotes nosocomiales, solo hemos tenido uno pequeñito en psiquiatría y uno pequeñito en oncología, que realmente nunca supimos el nexo, parece una agregación de casos más que un brote. Nosotros hemos sido muy persistentes en el cribado de acompañantes y solamente en la oleada de Omicron, donde ya la sociedad, digamos que ha pasado página y ha sido muy difícil luchar evidentemente contra la necesidad de los familiares de acceder al hospital, cuando hemos empezado a tener, después de Navidad, esta Navidad, hemos empezado a tener casos esporádicos, no brotes, casos esporádicos, transmitidos a partir de los propios familiares, de los propios contactos familiares de los pacientes ingresados. Porque la Omicron es más contagiosa y porque también la sociedad es mucho más permisiva y bueno, no ha cedido tanto al tema de las visitas, que, como sabéis, es la fuente de los contagios en el hospital. Los medios de comunicación me han reclamado, he dicho muchas veces más que no que sí, pero normalmente cuando he querido expresarme por escrito, en diarios, en particular en El Mundo, me he expresado con total libertad. Lo cual es una bendición, poderte expresar con libertad. No tener un cargo público de relevancia te permite expresarte con libertad. O sea que eso es una maravilla. Y, por ejemplo, pues he criticado con toda franqueza
el lamentable papel de los CCDC, que son los Centros de Control de las Enfermedades Europeos, en abril. En abril ellos proponían que las personas vacunadas ya no tenían que tomar medidas de protección, ni usar mascarilla, ni mantener cuarentena, porque ya estaban vacunados. Cuando había datos de los propios laboratorios, de Pfizer y de Moderna, que decían que un porcentaje de vacunados no se protegían. Y que además sus vacunas no eran buenas para prevenir la infección, eran buenas para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Son extraordinarias para prevenir la enfermedad grave y la muerte, pero no son buenas para prevenir la infección. Entonces, eso dicen los CDC en abril. De abril a hoy, son decenas de miles los españoles que han fallecido por COVID. De abril a hoy. Y en Europa, centenares de miles. Por lo tanto, eso deberíamos censurarlo. Lo pagamos, a los ECDC los pagamos con los impuestos entre todos los europeos. Pero es que yo en mayo afirmaba con toda rotundidad en El Mundo que con millones de contagios la pérdida de eficacia de la vacuna solo era cuestión de tiempo. Y creo que es de las veces que más agresiones a través de las redes sociales he tenido. Yo no tengo redes sociales, me las quité hace muchos años porque vi el potencial riesgo que se representaban, ¿no? Pero claro, te enteras, porque te lo cuentan, agresividad extrema hacia mí, porque yo decía que habría pérdida de eficacia de la vacuna. Hombre, lo decía yo, lo decía Pfizer y lo decía bastante gente bien informada. Lo que pasa es que no lo hemos visto hasta esta Navidad. Finalmente, en noviembre y en diciembre de 2021 se afirmó por altas autoridades, el presidente del gobierno, por lo que vamos a mentir, que habría muchas infecciones por Omicron, pero pocas enfermedades, pocos enfermos. Claro, esa es una afirmación manifiestamente osada, que además se ha demostrado evidentemente falsa. Y yo lo criticaba ahí y decía que era como si tuviéramos un frasco de nitroglicerina y lo manejáramos aquí en el comedor de nuestra casa. Pues es un riesgo intolerable, ¿no? Creer que la subepidemia por Omicron iba a ser leve, pues ha provocado evidentemente muchas pérdidas de vidas humanas. Bueno, todos conocéis estas placas. Mira, esta es una de las primeras que llegó al hospital, de un paciente de fuera de Madrid que viene a ver a familiares, ingresa de esta guisa y así el día del exitus, ¿no? 10 días después. Pero fijaos, este es un paciente no vacunado por Omicron de enero de este año. Pues es que es igual la placa, o sea, la placa tiene bilateralidad, unas imágenes terribles, ¿no? Pero es que esta es una señora también de febrero, vacunada con 3 dosis. ¿Comprendéis? O sea que, bueno, esto lo habéis visto todos, sois neumólogos, lo veis mucho más que yo, ¿no? Más habitualmente que yo. Pero además nos vuelve a dar la razón la prensa científica. Esta es una perspectiva de esta semana del New England Journal of Medicine que dice que probablemente la Omicron no es intrínsecamente menos grave que la Delta o que la Alfa o que la Beta, sino que somos nosotros los que hemos cambiado, porque o bien hemos sufrido la COVID una o varias veces o bien hemos recibido varias dosis de vacuna. Nosotros hemos cambiado, no ella. El virus es el mismo o prácticamente el mismo. Y se dice en una de las principales o la mayor, o la revista médica más importante del mundo. ¿Por qué, por tanto, decimos lo que decimos algunos? Por ejemplo, Sein ahora dice que hay que empezar a dejar de hacer. Lo dice también Senfic. No lo decimos la gente de salud pública, no lo digo yo, porque, a ver, en mi opinión, es muy arriesgado dividir a la sociedad entre vulnerables y no vulnerables. Tú no puedes decir a los vulnerables los vamos a proteger y los demás que se quiten todas las medidas de protección. Porque lo que sí que es cierto es que China ha evaluado qué pasaría si ellos sueltan la Omicron con libertad. O sea, porque ellos no van a estar toda la vida con medidas draconianas. Y lo han evaluado y se han dado cuenta que el sistema colapsaría. O sea, si China dejara entrar a la Omicron, habría tantos casos graves ahora mismo que su propia estructura política y social colapsaría. Eso se ha publicado recientemente en inglés, no en chino, o sea que se puede acceder a ello. Sería imprudente definir a la COVID causado por Omicron como una gripe más grave, dicen los chinos. Estoy totalmente de acuerdo, no se puede decir eso de una enfermedad que provoca neumonías bilaterales como la que hemos visto. No se puede decir, porque es una barbaridad. Jamás la gripe provocó ese tipo de lesiones. Solamente los que estabais en activo en 2009 en la pandemia recordaréis a alguna mujer embarazada que se ponía así de mala. Pero bueno, fue el año de la pandemia gripal y algún caso suelto esporádico después. Casi siempre, efectivamente, en mujeres embarazadas
o gente muy joven, pero no con la frecuencia que hemos visto en la COVID. Esto dice el director general de la OMS ayer. En algunos países, la alta cobertura vacunal combinada con la baja severidad aparente de la Omicron, aparente digo yo, está llevando a una falsa narrativa sobre que la pandemia se ha terminado. Esa falsa narrativa hay que luchar contra ella. Y eso hacemos desde Preventiva en mi hospital. Desanimar a todo el que crea que hay que retirar las medidas de protección. Bueno, más retos y oportunidades, porque no quería hablar solo de la COVID. Y entonces voy a ser ultra rápido. Lo primero que quiero deciros es que ¿por qué China se da cuenta de que tiene lo que tiene en Wuhan? Porque claro, hemos criticado a China mucho también. Es que ellos lo ocultaron y tal. Bueno, vamos a ver. China se da cuenta porque tiene un sistema de vigilancia de la infección respiratoria aguda grave del que no tenemos nosotros ni proyecto. Ni proyecto. Y que lo ordena la OMS desde el año 2010, o sea, justamente después de la pandemia gripal, si no me equivoco. Voy a ver la fecha. Sí, a ver, 2010, sí. ¿Vale? Es la necesidad de tener un sistema de vigilancia de enfermedad respiratoria aguda grave basado en la toma de muestras, basado en la vigilancia. No lo tenemos, no lo tenemos. Pues hay que montarlo. Y para ahí tienen que estar los neumólogos y los salubristas. Más temas de interés, de mutuo interés. Bueno, sois conscientes de que la OMS acaba de publicar sus guidelines sobre contaminación ambiental y que, salvo el dióxido de azufre, todo lo demás se ha puesto carísimo. El 99% del planeta está sometido, está respirando aire que no cumple los requisitos de calidad y de seguridad que propone la OMS. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros, los expertos en salud pública y neumología? Pues este es un tema interesante en el que se puede trabajar en el futuro, porque está claro que reduciendo los niveles de polución podemos disminuir claramente las incidencias de enfermedades muy graves como la EPOC o como las cardiopatías o como el ACV. Es que en 25 microgramos no estamos nunca de dióxido de nitrógeno. Como veis, la ciudad de Madrid está por encima de 200, casi la mayor parte del año. Y estamos hablando que la OMS indica que sean 25 microgramos en 24 horas de promedio. Bueno, aunque solo representara la contaminación ambiental el 10% de las enfermedades respiratorias, el mejorar la calidad del aire podría reducir hasta 4.600 pérdidas humanas al año, porque ocasionan 46.000 al año. Si la calidad del aire solo influyera un 10%, podríamos reducir del orden de 4 o 5.000 muertes al año. Más problemas en los que podemos trabajar juntos y que son retos y que yo os pincho un poco porque creo que son temas bonitos, aunque estoy seguro que ya estabais en ello. Los trastornos del sueño inducidos por las nuevas tecnologías. Evidentemente vosotros sois expertos en el sueño y en la mejora del sueño porque la obstrucción, el síndrome de sleep apnea es una de las grandes patologías y vosotros sois los grandes conocedores. Pero he buscado precisamente en PubMed, hablando precisamente de biblioteca y de documentación, y no hay ni un artículo que yo haya encontrado que hable sobre los trastornos del sueño que inducen las nuevas tecnologías. Lo que sí que he visto son muchas posibilidades de apps, de aplicaciones para trabajar para valorar el sueño en casa. O sea, que el móvil te ayuda a medir cómo eres de reparador tu sueño y todo eso. De eso hay mucho, pero nada sobre, o casi nada, o no lo he encontrado, sobre lo que el móvil está lamentablemente dañando la salud del sueño. Hay un tema súper interesante. ¿La nicotina puede reducir el daño? Fijaos, los dispositivos liberadores de nicotina no facilitan el abandono. No, nunca, jamás. No promovamos el vapeo, no promovamos los blue, no promovamos esto. Pero resulta que en la ficha técnica del Reino Unido de los parches de nicotina se dice que pueden utilizarse para reducir el daño en las personas que no van a dejar de fumar, las personas mayores que no van a dejar de fumar. Nuestra ficha técnica española no dice nada de eso. Quizá tendríamos que hacérnoslo mirar. A lo mejor la nicotina, que es segura a largo plazo, se puede utilizar para reducir el daño en los fumadores viejos. ¿Y qué pasa con los viejos? Neumología geriátrica. ¿Existe esa subespecialidad? ¿La habéis creado? Pues a lo mejor va siendo hora, porque resulta que hay más de 1,5 millones de personas
de más de 85 años y que probablemente se pueden beneficiar de una aproximación específica a la manera que tiene de envejecer el aparato respiratorio. Existen múltiples puntos de encuentro e interacción positiva entre ambas especialidades. Si ponemos a las personas, y no solo a los pacientes, en el centro de nuestro interés, orientándonos a la conservación y a la mejora de su salud y calidad de vida, junto con la prevención de las muertes evitables y el sufrimiento innecesario. Esta frase final quiero que sea resumen un poco el objetivo de la charla. Creo que no he cumplido con renunciar para poder comunicar bien, pero bueno, os agradezco la invitación. Muchas gracias.